Para resolver el circuito de la figura, lo primero que tengo que hacer es calcular la resistencia total. Para ello tengo que tener conceptos previos de cómo se calculan resistencias en serie y cómo se calculan resistencias en paralelo. En este circuito vemos que tenemos los valores de cada una de las resistencias y de la fuente. En esta otra figura lo que hago es ya empezar a trabajar con el circuito. Lo primero es identificar qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo. En este caso me doy cuenta que tengo la resistencia R2 en paralelo con R3. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Primero identificando los nodos. ¿Qué son los nodos? Los puntos donde la corriente tiene más de un camino para seguir. En este caso, la corriente, ¿sí?, producida a través de la fuente que circula a través del circuito, cuando llega a este punto tiene dos caminos para seguir. Por lo tanto, estas dos resistencias están en paralelo. ¿Cómo calculo una resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo? Aplicando esta fórmula. Esta es la fórmula más general para calcular n resistencias en paralelo, no importa la cantidad que tenga. En el caso particular que tengo dos resistencias en paralelo, puedo usar esta otra. Esta expresión simplemente sale de simplificar esta expresión más genérica. Solamente es válida para el caso de dos resistencias en paralelo. Una vez que calculo RA, podría haber yo puesto otro nombre. Cuando calculo RA, puedo dibujar este circuito equivalente. Este circuito equivalente en realidad no es que cambio el circuito, sino simplemente lo estoy redibujando de manera de expresar lo que acabo de calcular, que es RA. Y para darme cuenta visualmente que ahora tengo solamente tres resistencias en serie. R1, el resultado del paralelo R2, R3, que llamé RA, y R4. Como sabemos, las resistencias en serie se suman. Por lo tanto, la resistencia total del circuito será igual a la suma de R1 más RA más R4. Una vez que tengo la resistencia total, ya puedo calcular la corriente que circula total en este circuito. Recordemos que la corriente que circula en esta parte del circuito, ¿sí?, al llegar a este nodo se va a dividir en dos pequeñas corrientes, ¿sí?, una por la rama de R2 y otra por la rama de R3. Luego se unirán en este otro nodo y conformarán la corriente total nuevamente. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente total? Simplemente la tensión de la fuente sobre la resistencia total. Esto constituye la ley de Ohm. Pasamos a la imagen siguiente. ¿Cuál es la tensión en R2? Lo primero que hay que entender, y esto es un principio fundamental, es un concepto importante, es que la tensión en R2 es la misma que la tensión en R3. ¿Por qué? Porque son dos resistencias conectadas en paralelo. La tensión en toda resistencia conectada en paralelo es la misma. Por lo tanto, da lo mismo que calcule la tensión en R2 o la tensión en R3, porque sus valores son los mismos. Pero a su vez, y si volvemos a la imagen anterior, es igual a la tensión en RA. ¿Cómo la calculamos entonces? Simplemente haciendo la corriente total por la resistencia RA, que ya la tengo calculada. ¿Debido a qué? A lo que dijimos recién, que la tensión en R2 es igual a la tensión en R3, que es igual a la tensión en RA. Hasta acá llegamos con este video. Gracias.